¿Me escuchan bien ahí? ¿Rebota? Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, bienvenidos sean todos. Es un enorme gusto tenerlos aquí en la casa editorial, a todos ustedes. No quiero abrumarlos tanto en realidad, solo quiero destacar algunos aspectos de la obra de Alfredo Peñuelas, de La Orfandad de la Muerte. Yo como la editora, la correctora, la comunicación estrecha que he tenido con Alfredo, debo decir que es primero que nada una obra que te saca de onda, o sea, que no esperas, ¿no? O sea, primero encuentras al personaje que, bueno, ustedes ya dirán cuando lean la obra, cuando la juzguen, como en un inicio no sabes si está haciendo ficción o si está hablando de él, no sabes qué pasa, pero a medida que la vas leyendo, le vas entrando, ¿no? Y yo puedo decir que, bueno, como editora y correctora de aquí, de la casa, la corregí más por gusto que por obligación de trabajar. Entonces, lo que más me impactó de la novela de Alfredo, y bueno, es algo que comparto y espero que ustedes también alcancen a intuir en cuanto la lean, o para quienes ya la han leído. En primera es esta voz polifónica en el lenguaje que está estructurado el libro. Es, yo creo que un recurso bastante bien explotado por Alfredo, aparte de que, bueno, en esta polifonía nos encontramos con distintos personajes que están en un tripi muy extraño, que hace tiempo que la literatura no nos lo recordaba de esta manera, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll sabemos que es un lenguaje utilizado, una jerga, que bueno, de algún modo la conocemos en la literatura, ¿no? De los escritores malditos, en otras obras de corte existencial. Pero ver todo mezclado y sobre todo encontrar referencias tan próximas a México, a la banda chilanga, pues, es algo exquisito, porque de repente uno se encuentra con estas referencias de México, de la ciudad, de la urbe, pero no nada más de México, también de Barcelona, de lugares en los que el personaje se ambienta y logra transmitirnos de repente un estado de delirio, de repente una onda lúgubre, de repente una onda de éxtasis. En realidad te va dejando diferentes sabores de boca en medida que uno se va metiendo, ¿no? Y de repente te identificas, y ha pasado con otras compañeras mujeres que leyeron la novela, que dicen, pero este cabrón, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que haya dejado a...? Bueno, ya lo leerán, no les voy a adelantar. Pero una de repente sí piensa, ¿cómo es posible que...? Y luego de repente se pone Alfredo, ¿no? Y dices, lo quiero ahorcar. Pero bueno, a lo que voy con eso es que logra hacer una suerte de identidad, de identificación más bien, seas hombre, mujer o quimera, ¿no? Porque bueno, creo que todos en algún momento y obligadamente nos encontramos o nos identificamos con estas referencias que Alfredo alude en esta comedia, en esta novela, perdón. Es que algunas partes son cómicas. Pero a lo que voy a fin de cuentas es que el existencialismo, la cultura pop y la cultura clásica, y las referencias de la cultura clásica, están perfectamente manejadas en esta novela. Creo que es una obra fresca, muy merecida para los capitalinos y para todo lugar a donde se quiera ir. Y bueno, creo que es un gusto haberla leído, haberla corregido, haberla cuidado. Por supuesto que es altamente recomendable. Y bueno, pues ahora le dejo la palabra aquí a don Juan Villoro para que nos comente de esta experiencia. Gracias, Alfredo. Gracias, Ale.
tal? Muy buenas tardes. ¿Sí se oye bien o está viciado el sonido, verdad? A ver, ¿sí? ¿No? ¿Sí se oye bien? Bueno. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Tuve la suerte, lo dice el propio Alfredo al inicio de su novela, de compartir con él el taller de literatura creativa en Barcelona hace ya algún tiempo, y ahí cobré un afecto muy grande por Alfredo, no solamente porque encontré en él a un paisano que no nos dejaba en ridículo en Barcelona. Era una alineación internacional de jóvenes muy ambiciosos y talentosos escritores, de modo que era muy importante para mí que los mexicanos hicieran muy buen papel, y evidentemente Alfredo destacaba. Pero además de eso, y seguramente ustedes lo saben porque están aquí, me imagino que amigos, parientes, colegas de él, es una persona extraordinaria que tiene la rara virtud de crear grupo. Eso es muy muy importante. La literatura suele ser el oficio más solitario del mundo, y los escritores lo ejercen convirtiéndose muchas veces en pequeños dioses, ¿no? El gran Vladimir Nabokov decía: mis personajes tiemblan cuando me les acerco. Los tenía todos a raya. Era un dictador perfecto y podía matar a todas las personas que quisiera, podía hacer que lloviera, que un cataclismo destruyera una ciudad entera. Entonces este ser aislado que se convierte en un dios, luego sale al mundo y espera que la realidad esté de acuerdo con su sueño y que lo aplauda todo el tiempo. Es una profesión que muchas veces distorsiona la personalidad y que no se concibe como una actividad colectiva en el diálogo con los otros. La oportunidad de dar clases es precisamente una oportunidad de regresar a ese mundo donde los otros pueden tener razón, y en este caso me refiero a los alumnos. Y hay algunos de ellos, como Alfredo, que no solamente estimula con lo que él aporta a la clase, sino con la relación en general con el grupo, ¿no? En tantos momentos de silencio en nuestras clases, de pronto él alzaba la mano, ¿no? Cuando nadie se atrevía a hacer una pregunta, y él la hacía, de modo que estoy sumamente agradecido porque me ayudó enormemente a que pudiéramos desarrollar ese taller. Y uno de los resultados más importantes de esa experiencia es la que ahora presentamos, ¿no? En ocasiones, cuando se trabaja en un taller, pues se valoran conjeturas y posibilidades de los autores. No sabemos muy bien si llegarán a buen término o no, damos consejos, no sabemos qué van a hacer con ellos, etc. Ha desarrollado Alfredo un libro que me parece estupendo. A unas cuantas cuadras de aquí, en el Colegio Nacional, estoy dando un curso sobre los orígenes de la novela, que pues, lleva el subtítulo de cómo escribir un género que no existe, porque aborda el caso de los pioneros que empezaron a trabajar en un género que no había sido nombrado, que no se conocía. Y una pregunta recurrente en los asistentes es: bueno, ¿qué pasa con la novela hoy? ¿Sigue siendo un campo desconocido? ¿Sigue siendo una tierra fértil para la invención? ¿Qué tan original es hoy en día escribir una novela? Yo creo que La orfandad de la muerte, de Alfredo Peñuelas, revela precisamente la permanente originalidad que puede tener este género cuando se ejerce con excelencia. Lo dijo de una manera muy llana y perfectamente elocuente Valentín: la novela me sacó de onda, ¿no? Eso me parece que es un gran acierto en un mundo en donde ya estás muy acostumbrado a que te den discursos obvios, digeridos, a que sepas de antemano por dónde van las cosas. Entonces esta novela sorprende en un muy buen sentido, porque no nos deja, digamos, naufragar entre sus páginas, nos conduce por ellas, pero nos sorprende en su estructura y también en su voz narrativa. Comienza la novela con uno de los temas más socorridos y más trabajados, pero que aquí aparece casi como una cita nada más: el tema del doble, ¿no? Un Alfredo se encuentra con otro en Barcelona y de manera muy sugerente comparten vocación común,
un clima más o menos parecido en lo que toca a las influencias culturales, son extranjeros en la misma ciudad, se identifican, digamos así, emocionalmente, pero al mismo tiempo el otro Alfredo tiene algo más o menos desagradable, inquietante, irregular, incierto, incalculable, y sin embargo le cae bien al Alfredo que narra. Me parece muy interesante que el otro Alfredo tenga esta zona un tanto oscura, de misterio, no sabemos muy bien quién es. Y en un giro que a un tiempo es muy realista y muy sorprendente, muy realista porque nos habla Alfredo Peñuelas de la experiencia que él ha tenido en Barcelona, de cómo él ha escrito un trabajo final para un curso. Hay una serie de datos absolutamente realistas y al mismo tiempo se convierte en albacea de los papeles del otro Alfredo que él debe ordenar. En principio ha recibido un diario y papeles dispersos, pero también ahí, de manera muy sugerente, tanto que daría lugar a una tesis, tal vez, nos dice: yo he agregado algunas cosas, es decir, ha recompuesto, agregado, con lo cual abre la puerta a que es una coautoría. No sabemos muy bien hasta dónde está jugando con esto, es decir, él recoge los papeles y se convierte en su almacén. Cervantes decía que él no era el autor del Quijote, que él era simplemente su padrastro, porque él lo había adoptado. Era una obra escrita en árabe por Cide Hamete Benengeli, que él había mandado traducir y luego la había criado, la había ordenado y la había adoptado. Este recurso cervantino lo utiliza Alfredo Peñuelas. Él recibe una obra pretendidamente ajena y a través de ella va a incorporar, no sabemos en qué dosis, su propia voz narrativa. Entonces es realmente un principio muy interesante de un autor que de inmediato se convierte en autor fantasma de su propio libro, ¿no? Cediéndole la voz al otro que le ha dado los papeles. Los papeles que recoge, digámoslo así, tienen una condición fragmentaria, están ordenados como un álbum. No es casual que uno de los temas más importantes del libro sea la fotografía. Yo creo que este es un libro de imágenes y está organizado precisamente como pueden ser los álbumes que nosotros tenemos. Bueno, quizá ahora con la fotografía digital son menos comunes, pero pienso mucho en una lectura a través de imágenes. La literatura es un arte visual. En esta novela nosotros vemos las playas de Barcelona, vemos los bares de la Barceloneta, vemos tuburios de la Ciudad de México, vemos cementerios de París. Es decir, estamos viendo las imágenes que con enorme precisión visual nos está dando un goloso de la mirada que es Alfredo Peñuelas. Entonces se estructura como un álbum que es básicamente, me parece, una educación sentimental en un doble sentido. En el sentido de las emociones que tienen que ver con lo romántico, con la relación amorosa, y también en el sentido del descubrimiento intelectual. Entonces es una novela de formación que tiene que ver pues con el entrar en los temas que apasionan a estas dos personas que se van fundiendo en una a medida que avanza la trama. Tenemos una historia de amor que, pues como todas las historias de amor profundamente literarias, es una historia de amor fallido, es la historia de algo que fracasó. Esto me parece muy interesante porque la mayoría de los relatos amorosos tienen que ver con el amor no correspondido, es decir, el anhelo de un amor que es imposible, que no se puede, la utopía del amor. Es más raro leer el fracaso de un amor y que eso siga siendo interesante y siga explicando a los protagonistas. Esto se da a través de cartas de un personaje que se llama Elena. El libro tiene algo homérico y esto lo empezamos a sentir desde el principio, y en esos diálogos que va teniendo la voz narrativa con el lector, de pronto nos dice, se llama Elena, pero no se llama Elena por Helena de Troya, pero hay este eco del amor eterno, la disputa por él, y la pérdida de ese amor, que vale la pena una guerra, en la figura de Helena. Pero también tenemos la parte homérica de la Odisea, porque esta es la historia de un viaje.
con enorme libertad, y ahí también la capacidad de renovar un género como la novela. Alfredo Peñuelas pasa de la ficción al ensayo, es decir, hay un camino de ida y vuelta muy libre de la reflexión, con citas literarias, con glosas de otros autores, con comentarios que él ha escuchado en conferencias de Ricardo Piglia o en clases de Rafael Argullol. A propósito del filósofo español Rafael Argullol, dice lo siguiente, que él comenta que todo viaje tiene siempre una doble trayectoria. La trayectoria en el desplazamiento físico y la trayectoria mental que hace que el viajero esté transitando dentro de sí mismo. Entonces nosotros vemos esta doble trayectoria en La orfandad de la muerte. Vemos los distintos parajes. Es una historia de 3 ciudades. Barcelona como un lugar de residencia transitoria, donde está viviendo un personaje, donde se da el encuentro con Alfredo, el lugar del origen al que se va y se regresa en la mente, la Ciudad de México, y un punto que ya queda un tanto en el pasado y que incluso se descarta en un pasaje de la obra como diciendo, finalmente París no me gusta tanto, ¿no? Esta ciudad tan emblemática de la literatura, ¿no? Desde Víctor Hugo hasta Rayuela, pasando por tantas otras obras, esta ciudad que no deja de ser filmada, que no deja de ser narrada, le resulta, y esto es también interesante, a los personajes un lugar ya del desencanto, un lugar gris, un lugar muerto. Y no es casual que las referencias más abundantes a París tengan que ver con 2 cementerios, principalmente con el cementerio Père Lachaise y, segundo lugar, el cementerio de Montparnasse, donde, por cierto, está enterrado Julio Cortázar y también Porfirio Díaz, a lo cual alude Alfredo. Entonces, hay un interés por revisar los cementerios y por buscar las tumbas de autores famosos. Bueno, por supuesto, en Père Lachaise la tumba más visitada es la de Jim Morrison, ¿no? Pero hay otras que nos narra Alfredo. Hay un pasaje muy visual, como todo en él, en donde narra el monumento fúnebre a Rodenbach, un escritor católico que, por cierto, influyó muchísimo en Ramón López Velarde. Y es una tumba en donde parece el espíritu del muerto querer escapar de la lápida, ¿no? Es una cosa que sobrecoge, ¿no? Ahí está la tumba de Oscar Wilde también. Entonces nos va llevando por estos últimos remanentes de los escritores, las tumbas, y pasa con enorme fluidez a la fotografía y reflexiona sobre ella, porque en cierta manera la fotografía es desde sus inicios un intento de detener la fugacidad de la vida, un intento de congelarla y de decir, esto va a ser eterno, este momento que fue seguirá siendo en la imagen, que es un poco lo que trata de hacer una lápida. Lo que sucedió no deja de ser recordado a través de esa lápida. Entonces toda fotografía que capta la vida tiene inevitablemente una relación implícita con lo que es la muerte. Entonces, al asociar las fotografías y las tumbas con este pasado con París, nos está llevando, creo que de manera muy elocuente, Alfredo Peñuelas, a lo que queda de una trayectoria. Y se refiere, por supuesto, a trayectorias absolutamente célebres, las de los escritores, las de los hombres famosos, las de los grandes muertos jóvenes del famoso Club de los 27, a que él alude, ¿no? Creo que el miembro más reciente es Amy Winehouse, ¿no? De ese club de los que mueren a esa edad, de tantos como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, que caen a esa edad tan jóvenes y quedan ahí en la muerte. Entonces hay esa reflexión sobre estos muertos ilustres. Y luego nos lleva también a otra reflexión sobre, y un poco en contraste con el tema de la muerte, el tema de la infancia que está dejando de serlo para convertirse en otra cosa. Entonces asocia, por ejemplo, las fotografías que tomaba Lewis Carroll de Alice, la pequeña niña que luego se convertiría en protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, Alice Little.
y hay un cierto elemento ahí de pedofilia, podríamos decir. Incluso cita Alfredo a Rosa Montero diciendo: este pedófilo se salió con la suya, porque a fin de cuentas lo único que hizo fue idolatrar a una niña y escribirle unas obras maestras, pero claramente estaba enamorado de ella. Entonces es otra manera de reflexionar sobre la fugacidad de la existencia y el paso del tiempo. Estas criaturas intermedias como Lolita o Alice, que están a punto de dejar de ser lo que son para convertirse en otra cosa, este momento en que pueden ser ninfulas y están en un tránsito entre una cosa y otra. Entonces todo el libro está reflexionando sobre este tema, sobre la idea de tratar de atrapar el tiempo, de fijarlo y de ver en qué medida la vida se está convirtiendo en otra cosa. Y hay, por supuesto, algo que perdura como energía vital absoluta, que es la seducción. Entonces, ¿qué es la seducción del modelo retratado? Es la seducción de la historia de amor, el anhelo de recuperarlo, incluso la nostalgia del amor perdido, como en el caso de las cartas de Elena. Se puede estructurar esta novela como un diario sin fechas. Eso me parece muy interesante. No es, digamos, un recuento cabal muy puntual de ciertos días, pero como dice el propio Alfredo en la introducción, es un diario que se ha convertido en novela. El sentido fundamental de un diario es escribir conforme al paso del tiempo. Por eso no es casual que el personaje esté todo el tiempo reflexionando sobre la fugacidad de la existencia, sobre cómo fijarla, cómo darle vida a lo que parece inerte, ¿no? Son reflexiones muy profundas, ¿no? Y creo que lo más interesante de un diario es que se escribe sin perspectiva. Y ahí hay algo también muy original en esta novela, en que normalmente cuando alguien escribe una novela, ya sea en primera persona, tratando de decir sucesos reales o pretendiendo que fueron reales, o en tercera persona, uno tiene como la estructura de lo que pasó. O sea, en una novela se narra lo que sucedió muchos años después frente al batallón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, es decir, eso pasó y lo vamos a contar, ¿no?, en un lugar de la Mancha. Bueno, en cambio, el que escribe un diario escribe lo que está sucediendo, lo que está pasando, está escribiendo para ver en qué se está convirtiendo él. Entonces, creo que nos lleva, y quizá esto es aventurado decirlo, nos lleva a una revelación la novela en un doble sentido. Digo aventurado porque no sé si es la pretensión del autor, pero ni modo, se tiene que amolar porque ahora podemos hacer todo tipo de interpretaciones. Y yo pienso en una revelación en un doble sentido. En el sentido que tenemos del entendimiento, cuando algo se nos revela y lo comprendemos, pero también en este sentido fotográfico de la imagen, cuando todavía la fotografía se revelaba, ¿no? Entonces la novela es un cuarto oscuro, ¿no?, una caja negra donde se están revelando las imágenes, donde se están depositando las palabras. Entonces, al estructurarse como un diario, es muy interesante porque el protagonista no está consciente de algo que ya sucedió, sino es lo que está sucediendo en ese momento, en esa situación, en esa lectura, en ese paisaje, en ese recuerdo. Y él se está convirtiendo en eso. Entonces vemos, digamos, cómo alguien en tiempo real está contando su experiencia, tal y como se revela una fotografía, ¿no? ¿Y cuál es la imagen final que obtenemos? Una vez nítida la visión que nos da Alfredo Peñuelas. Creo que la gran lección de esta novela es que a través del arte, de las muchas asociaciones con la música, la fotografía, la imagen en general, las lecturas, lo que está construyendo el narrador es algo que pueda resistir el paso del tiempo, ¿no? Algo que detenga ese instante, que lo hechice y que lo preserve, que es justamente el anhelo de un fotógrafo, que es el anhelo de alguien que esculpe una lápida en una tumba, que es el anhelo de quien recuerda un amor, de quien recupera unos papeles. Entonces así asistimos pues a esta doble revelación, revelación de sentido, revelación de la imagen. Y me parece que
en esta lección de fijar algo que se resista al paso del tiempo, hay un inevitable triunfo de la vida. De ahí la sabiduría del título, la orfandad de la muerte. Gracias a esta novela sabemos que la muerte no tiene dueño. Muchas gracias. Juan Villoro es muy generoso, ¿no? Y eso lo digo yo que además gocé de sus clases, gocé de su amistad, pero lo pueden decir también mis amigos y compañeros en España, en Chile, en Argentina, que Juan nos ha respaldado con su consejo, con su sabiduría, con su paciencia, su enorme paciencia y su amor por las letras que nos transmite. Juan, muchas gracias. Y bueno, yo voy a decir más libros nada más por verlos a todos ustedes. La verdad es que tengo que dar gracias por venir. Hay gente que tiene más de 20 años en la mayoría, ¿no? Guillermo, por ejemplo. Está mi maestra de sexto de primaria por ahí, o sea, de ese tamaño la verdad también. Gracias a todos, gente de mi pasado, por decirlo de una manera, que siguen estando en mi presente. Gente que me ha acompañado, colegas de trabajo, familiares, amigos de toda la vida, y mi presente y mi futuro, que son mi esposa, mi madre, mi familia, mis bellos sobrinos. Gracias a todos ustedes, y de verdad me da el gusto de verlos. Prometo escribir otro libro pronto. Yo tengo un pequeño texto que se llama Una orfandad de 3 países, ¿no? Que sería una orfandad de 3 ciudades, obviamente. Y aquí uno lamenta un poco que no esté también Nelson Lechuga, que nos va a acompañar, que es otro gran amigo, otro gran colega, escritor, también a caballo entre México y Barcelona. Pero bueno, hay una parte de este texto que iba hacia él, le dé algún fragmento. Y comienzo diciendo esto, ya hablando de la generosidad de Juan Villoro, pues él tampoco lo sabe, pero él es uno de los culpables de que la orfandad de la muerte existe, ¿no? Hace años cayó en mis manos su novela El Testigo, y la leí, me encantó, y la gocé, que esto se puede hacer y se puede vivir en estas 2 ciudades de esta manera. Y bien, su lectura me ha acompañado toda la vida, ¿no? Comencé leyendo La Noche Navegable hace muchísimos años, pero fue la lectura del Testigo la que sembró esa semilla que yo ni siquiera sabía que existía, ¿no? Esta historia de este hombre que vive a caballo entre Barcelona y México y vuelve a su patria e intenta darle un sentido a la vida, se volvió algo factible, ¿no? En ese entonces yo no sabía que mi vida tomaría un destino similar de la novela que me encontraba leyendo. Años después, y algunos de los que están aquí son testigos de ello, en uno de esos momentos en que uno anda buscando qué hacer con su vida, ¿no? Juan apareció de la nada, puede aparecer sin saberlo, eso no lo sabe. Entonces yo tenía una lista de fracasos así acumulados, ya me había hartado de trabajar en comunicación y publicidad, un parte médico que decía que no íbamos a poder ser padres, en fin. Y llegó una epifanía que dije, tengo tiempo de hacer lo que yo quiera. Y lo que se me había ocurrido era estudiar en el extranjero, y si era algo relacionado con la literatura, pues buscando esto, se apareció ante mí la oportunidad de la Pompeu Fabra, una esa que yo ni sabía que existía siquiera. Y dije, pues sí, me han dado la literatura, en el taller Ramírez Heredia, tengo aquí grandes amigos también, compañeros de ese taller. Habíamos publicado algunos libros, algunos publiqué en solitario, y dije, bueno, tomemos la literatura en sí. Cuando yo llego al tema de la Pompeu Fabra y me dicen ahí máster en creación literaria y además da clases Juan Villoro, dije, pues ya está, no, entremos ahí, no hay nada que hacer. Y en efecto, Juan fue este amigo, esta guía, este confidente que él viene aquí. Y me recomendó
lecturas muy importantes que fueron trascendentes para darle forma a la orfandad de la muerte. El arte de las escritor fue una de ellas, por ejemplo. ¿Te acuerdas que fue una de las cosas que a mí, para mí fue una epifanía, una revelación, ¿no? Después nos vimos aquí en México, nos encontramos en la presentación de su libro Ahí viene la tierra, y bueno, hubo una lectura de un capítulo, del primer capítulo del libro que se llama Aquí venden lupas, que también me dijo, bueno, por aquí esto es lo que uno tiene que hacer, y voy a leer un pequeño fragmento de este texto. Después de vivir 3 años en Barcelona, amigos que no dejarían México ni para casarse con Nicole Kidman, me ven como si no hubiera pasado el antidoto. ¿Qué clase de toxina me hizo regresar? Las preguntas se producen en las comidas, a la hora del flan, ya agotados los temas obvios y antes de que surjan los vibrantes chistes de sobremesa. La gastrosofía no ha estudiado lo suficiente esa zona blanda del trato social, la pausa en la que alguien debe justificar por qué está en la mesa. De poco sirve decir que la vida en México permite los placeres complementarios de quejarse del país y tener ganas de ir al extranjero. En Barcelona pierde la ilusión de irte a Barcelona. El argumento suele ser enfrentado con unas cejas que significan fracasaste, ¿verdad? Si la medida del éxito es el tiempo de migración, hay que reconocer que toda vuelta equivale a una derrota. Yo me encontraba en México con un manuscrito bajo el brazo, fracasado, no tenía que publicar esta novela, ¿no? Se lo debe a Barcelona, se lo debe a mi esposa, quien aguantó todo este tiempo, y se lo debía a Juan otra vez, aunque no lo supiera, ¿no? Aquí también voy a retomar un fragmento de algo que dijo Edson, que también fue Mis ojos allá en Barcelona, de otro tipo de Barcelona distinta a la que todo el mundo conoce. Yo cuando hablo de Barcelona, dicen, qué padre, ¿te gusta? Yo, pues, Barcelona es bien padre, ¿no? Pero está llena de guis, está muy sucia, es un caos, etc. Y además nos tocó este tema del movimiento de los indignados, nos estalló ahí en la cara, nos tocó también el estallido de la violencia con el tema de Sicilia. Entonces, los mexicanos nos volvimos otros mexicanos que veíamos otro México desde allá, ¿no? Y también eso me permitió conocer otra Barcelona, que es la que está escrita precisamente en este texto, ¿no? Es una lechuga que no está aquí, pero lo sigo mencionando. Esa es el primer lector de la Orfandad de la Muerte. Se la entregué y esa cruz solamente la supera, ¿no? Mi esposa es la única que, la pobre, se tuvo que echar la novela, leerla. Esto que dice Valentina pero qué cabrón, ¿cómo se le ocurre? Pues ya se imagina lo que decía el ¿no? Cada que lo leía al otro lado del mar, hasta que dijo, es una novela, no pasa nada. Edson dice una cosa así: alejarte demasiado de aquello que amas es meter la cabeza en un hoyo negro. Si no eres capaz de salir de tanto en tanto y dejarte que la luz acaricie tus pupilas, empiezas a perder la vista hasta que tus ojos se enceguecen y olvidan. Entonces ya no hay remedio. Tu alma se convierte en una criatura fosilizada, en un espíritu colgando del tendedero de un barrio pobre, en una bisagra oxidada que impide que se abran las puertas de otro tiempo. No sabía, siempre lo supe. Desde el momento en que salí de México tuve esa sentencia. Antes, desde el momento en que salí de mi pueblo, incluso más al principio de mi historia, en pequeñas fugas de mi infancia ya presentí ese resabio amargo de que la lejanía, esa sombra que ocupa tus pupilas, iba creciendo conforme más te alejas. Yo me encontraba lejos, no solo lejos de México, sino lejos de mí. Era febrero y Barcelona se había puesto más triste que cualquier otra ciudad del mundo, o quizá no, o quizá lo veía en las calles, en los pasos de la gente, en el vuelo de las palomas. Era el reflejo espectral de mis pasajes interiores. Esto nos pasa, y a mí se me acabó Barcelona la última vez que estuve ahí. La vi fea, la vi sucia, no me interesaba, y lo que me interesaba es que esta mujer. Pero bueno, hablar de la orfandad de la muerte, sé que es una orfandad de 3 países. ¿Por qué escribir este texto? La odea surgió en París hace muchos años, mientras en ello paseamos durante un invierno efectivamente por este mítico cementerio de Esperaches. Ahí ocurrió una anécdota que yo no sabía que me tendría el día ante ustedes. La anécdota es una historia rara, que poco importaba. Tiene que ver con fantasmas, con ancianos, con tesoros, incluso con Jim Morrison. Y se encuentra por ahí, está abierta en las páginas de la novela. En ese momento le comenté a mi esposa, ¿no te parece que es muy extraño lo que nos acaba de pasar? Merecería ser parte, pues tú mereces ser escrito.
Y bueno, hice unos apuntes, no me acuerdo. Lo cierto es que ese episodio parisino también se quedó sembrado una semillita. Y tiempo después, un tiempo que coincidió con este cambio de mi vida, me encontraba yo dando un taller literario y aproveché este hecho para retomar la idea del texto que yo no sabía que iba a ser tan bueno. Después una amiga, Verónica Maza, me dijo que escribía una novela que tuviera que ver con sexo, drogas y rock and roll para la editorial de Tenan Blues. Pues, ok, me puse a escribirlo, pero la novela tomó fuerza, empezó a vivir por sí sola, empezó a crecer, y de repente le dije como, bueno, aquí los escritores somos esta gente en soledad, pero bueno, quien nos acompaña, familia, sufre mucho, ¿no? Yo le dije, oye, yo creo que me tengo que ir a París un mes para recorrer esto un poco, ver qué está pasando. Y bueno, mientras este mes escribió, que se convirtió en muchísimos meses en Europa, en vivir en Barcelona, en pasar por París, en estar en Italia. Y mientras yo me encontré escribiendo la novela, efectivamente, Otto Alfredo, el protagonista de esta, fue creciendo y teniendo su propia individualidad. Me vi la necesidad de vestirme de ese personaje para poder recorrer la novela. ¿Acaso Alfredo está viviendo a su modo una serie de aventuras, anhelos y recuerdos que yo desconocía tener? Uno de los consejos que también me dio Juan a través de el ya citado Arte de la Fuga de Sergio Pitol, dice así: no consigo un novelista que no utilice elementos de su experiencia personal, una visión, un recuerdo proveniente de la infancia o del pasado inmediato, un tono de voz capturado en alguna reunión, un gesto furtivo que sombrado al azar, para luego incorporarlos a uno o a varios personajes. El narrador hurga más y más en su vida a medida que su novela avanza. No se trata de un ejercicio meramente autobiográfico. Novelar a secas la propia vida resulta en la mayoría de los casos una vulgaridad, una carencia de imaginación. Se trata de otro asunto, no observar sin tregua los propios reflejos para poder realizar una prótesis múltiple en el interior del relato. Casi sin darme cuenta, la orfandad de la muerte iba creciendo. Tenía personajes entrañables, escenarios y un universo que me había atrapado. Incluso tenía el mismo título con el que hoy se presenta ante ustedes, que voy a confesar, no me acuerdo cuándo lo escribí. No me acuerdo cuando decidí que se... Como que un día abrí la libreta y ahí estaba el título puesto. Presenté una base del proyecto a mi asesor, que era el escritor y académico Domingo Ródenas, y ahí estaba mi familia. Yo tenía que presentar un avance, habían llegado por mí, íbamos a pasar parte del verano y nos íbamos a examen. Y entonces Domingo, al final de la réplica, me dijo algo que fue determinante. Ya sé que tienes planeado volver a México, pero te voy a dar un mal consejo. El verano barcelonés es horrendo. Tus amigos se irán, tu bar favorito va a cerrar, hace un calor de mierda, lo hace, y la ciudad se llena de guiris, ¿no? Vas a tener mucho tiempo para escribir y tú tienes que terminar esa novela. Y en efecto le hice caso, bueno, aquí puse un grito en el cielo, de este lado del mundo. Yo estaba haciendo esfuerzos también para quedarme en el doctorado. Y pues 2 meses después le entregué a Domingo la novela y me regresé. Si el resultado es bueno o no, eso ya a mí no me toca decidirlo. Para eso están todos ustedes, ¿no? Ustedes, los lectores, son ahora los dueños de la orfandad de la muerte. Esas palabras ya no son mías. Ya están escritas y yo no puedo hacer absolutamente nada por ellas. Me queda la nostalgia de haberlas escrito. El recuerdo de sus personajes a quien de repente extraño. Me pregunto qué será de Julia, de sus gafas mirando al mar. Y muchas veces, cada vez que estoy en un aeropuerto, me fijo si en la fila no está formada Shana arrastrando una maleta. Pienso en Alicia, quien seguro habrá oído en busca del sombrero que alguna le regalé. Pero sobre todo pienso en Elena, la mejor esposa que cualquiera fue para tener. Mercedes Mayol, la directora editorial de esta casa, cuando vino a México, dijo: quiero conocer a Elena, refiriéndose a mí. Y le dije que muchas veces Elena no existía, ¿no? No sé, ¿qué será Elena? ¿Será feliz acaso? No sé, espero que sí. Por lo pronto, de esta historia no queda más que un montón de palabras perdidas en ambas orillas del mar. Muchas gracias. Bueno, pues
muchas felicidades, muchas gracias a los tres por habernos acompañado, por sus palabras, gracias por la Orfandad de la Muerte. Pues los invito a todos a que celebremos afuera con un vino de honor, y pues muchas gracias nuevamente por haber venido. Un aplauso a todos.